digo que, bueno, en parte estamos totalmente sin palabras de lo que pasó en Jet Set. Como, y mucho de lo que he escuchado en diferentes plataformas, inclusive de creyentes, que si a Dios le importa, que si Él está castigando a las personas que estuvieron ahí. De verdad que nosotros no, yo creo que en parte, y te voy a dejar a ti hablar, yo no creo que esto es para predicar o consolar o de dar algo que realmente no es, sino tratar de levantar a quienes han sido afectados de una manera con la palabra, lo que realmente Dios dice en su palabra, no para juzgar ni decir, sino yo digo que para aclarar, yo digo un poco para aclarar lo que realmente Dios siente para su pueblo. No sé, Oli, lo que tú piensas. Amén, amén. En primer lugar, bendigo a Dios por permitirme tener este espacio contigo, Antonio. Yo creo que no es el tiempo de nosotros juzgar o hacer predicciones de que si se salvó, que si se perdió. Vamos a buscar a profundidad lo que Dios realmente quiere para la humanidad y más en este tiempo, que llevemos consuelo, que riamos con lo que rían, que lloremos con lo que lloran y que sobre todas las cosas le fundamentemos el amor de Dios a las vidas. Sí, yo creo que una de las cosas que hemos, bueno, yo sé que tú lo has escuchado también, que yo lo he escuchado, lo he leído, comentarios de diferentes personas. No, yo no quiero juzgar a esas personas tampoco, porque pueden ser que ellos también han recibido un mensaje de juzgar, quizás han ido a iglesias donde realmente le están poniendo la ley, como dice, y Ujú. la ley sin la gracia es realmente ambas van juntas. Hay que reconocer el dolor de muchas personas. Yo me puse a pensar cuando vi uno de los cuantos comentarios, dije, wow, ¿cómo me sentiría yo como padre? Si fuera un hijo mío que se murió en ese lugar, o mi esposa, ¿cómo se sentiría si fuera yo el que estuviera ahí adentro? Uno de los comentarios que leí fue en la parte donde muchas de las personas decían, bueno, tal persona estuvo en un retiro. ¿Qué es lo que le hacía a esa persona en ese lugar? Si está buscando al Señor. Y te comparto, Holly, cuando yo sé que tú tuviste la oportunidad desde chiquito de conocer al Señor, que amén, eso fue bueno. Pero en Amén. mi caso no lo fue. En mi caso yo llegué al Señor ya de adulto. Yo siempre digo que Dios me siguió buscando. Pero hubo un momento, yo me acuerdo una vez que estuve en un retiro de hombres, de caballeros, donde me fui al retiro y a los 2 días que regreso, al otro día me fui yo de parranda. Y oye, yo tuve tremendo 2 días en la palabra, llorando de todo, pero claro está, todavía yo tenía, como puedo decir, un pie Ujú. un pie en Dios. Pero te puedo decir algo, aún estando en el lugar donde estaba, mi corazón sabía porque yo no veo nada mal con que ellos estaban en un lugar donde estaban, porque mucha gente ha dicho eso. Y realmente, inclusive yo conversando con mi esposa, ella me dice, pero ¿qué hay de malo lo que estaban haciendo ellos? Y dice, bueno, es que hay personas que dicen que lo que pasó en ese lugar pasó porque ellos se lo merecían. Dije, wow, de verdad, así es la verdad que ellos piensan. ¿Qué tú crees de ese respecto, Jorge? Mira, yo entiendo que la palabra del Señor dice el apóstol, todo me es lícito, mas no todo me conviene, pero hay algo. Independientemente del libertinaje, de la vida que muchas personas están llevando desenfrenada, usted me diría, pero ¿qué arrepentimiento le va a producir a una persona que siendo cristiano, que tenga una vida teniendo una buena costumbre, porque la palabra de Dios declara que las malas costumbres corrompen las buenas costumbres? ¿Qué hace una persona cristiana ahí? Yo le voy a decir una cosa. eh, el único que tiene derecho a juzgar, como estamos hablando, Antonio, es Dios. Amén. Bueno, Dios. en el verso de Romanos 3:10, que creo que tú lo puedes buscar ahí en tu Sí. versión, yo lo puedo buscar, habla un buen punto. Y eso y mientras tú lo buscas, hay algo que hay que aclarar. Eh, yo digo que
lo que me transformó a mí no fue una religiosidad, fue realmente el amor de Dios. No fue de un día para otro, sino fue realmente, Él fue mostrándome poco a poco los cambios que Él quería en mí. Pero Amén. lee ese versículo ahí, un momentico, Amén. Romanos 3:10. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, Dios mío, fuerte. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Mm. Bendita sea la gloria del Señor. Y más para abajo Bueno, hay cosas fuertes. claramente Dios está diciendo en su palabra, Sí, ninguno de nosotros es sí, suficiente bueno o justo sí. para No juzgar a Dios. calificamos para desvaluar ni minimizar a nadie. Ninguno. Ninguno. El único que pudo haber sido Jesús y no lo hizo. Es Dios y no lo hizo. En el cruz del Calvario, mientras uno le injuriaba, mientras uno le juzgaba al maestro, uno le decía, si verdaderamente, si tú eres el Hijo de Dios, baja esa cruz, desciende, sálvanos a nosotros y sálvate a ti mismo. Uno reconoció, porque siempre hay alguien que reconoce, y le dijo, tú no tienes cuidado de este hombre que no ha cometido ningún mal. Tú y yo somos merecedores de nuestros castigos. Y le dijo al maestro, maestro, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Es increíble cuando alguna vez la gente dice, no, pero es que tiene que bautizarte. No, no, oye, espérate. El criminal que merecía, Sí, él reconoció que él sí, sí merecía estar en esa cruz. sí. Y no le dio tiempo de ser nada, como tú dices. No le dio tiempo de ir a un culto, de ir No, de bautizarse. no. ¿Qué le dice Jesús? Desde este Porque el momento. maestro dice la palabra. Primero, desde que creíste, fuisteis Mm, sellados, wow, con el mm. Espíritu Santo de la promesa para el día de nuestra redención, desde que creíste. San Juan, libro de Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea, desde que creíste, ahí está el asunto, desde que creíste. Entonces, este hombre no tuvo el tiempo y el Ni Señor le demostrar, abrió el cielo a demostrar. su favor. Eso le quita el sombrero a cualquier religioso, ¿no? Sí, claro. Porque uno piensa, dice, no, porque es que esta persona no hizo esto, o esta persona no hizo lo otro. Pero espérate, eso no quiere decir nada. ¿Qué tú le dirías a las personas que dicen, contra esas personas que tuvieron, yo escuché uno de los que fallecieron, que inclusive dijo en una él le mandó un mensaje de voz a su familia y él Ujú, dijo que si él salía de aquí, que él iba a entregar su vida a Dios o iba a trabajar, iba a tratar de hacer algo así, dijo. ¿Qué tú le ujú. dirías a aquellos que dicen, bueno, pero no sabemos si Dios lo agarró o no, o si ellos murieron con salvo? ¿Qué tú dirías? La palabra de Dios dice que lo único que Dios no desprecia, oiga, a mí la palabra de Dios es la palabra de Dios. Lo único que Dios no desprecia es un corazón contrito y humillado, un corazón que se humilla, no despreciará tú, oh Dios. Gloria al Señor. Entonces, en ese momento, aunque las personas sacan sus puntos de vista, porque lo que están es hablando por hablar y haciendo predicciones, en ese momento muchas personas tienen la oportunidad para arrepentirse. Ok, él dijo, como escuché, si yo salgo de aquí voy a ser diferente, voy a entregar mi vida a Dios. Si yo salgo, el deseo era de él salir. El proverbista dice, del hombre son las decisiones de su corazón, pero Dios es el que manda, Dios es el que dirige, Dios es el que ordena. El Señor dijo, bueno, tú quieres salir, pero yo tengo determinado mandarte a buscar. Amén. Pero el hombre se arrepintió. Antonio, yo digo que en ese momento tan catastrófico, tan doloroso, hubo muchas personas que se salvaron y que están hoy en un lugar de descanso. En ese momento, cuando la Biblia dice que el que confiese, con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Hay personas que le cayeron esos escombros encima y tal vez no tuvieron la oportunidad de hablar,
pero con el corazón creyeron. Desde que creíste, para que todo aquel que crea no se pierda más, tenga la vida eterna. Antonio, solo falta que la vida crean. Solo basta con creer para Dios transformar una vida y regalarle el cielo, regalarle el paraíso. Yo soy de lo que cree que muchas de las personas que estaban ahí abrieron su Su corazón. corazón al Señor. Independiente, muchas personas estén hablando y estén diciendo. Yo quiero también cubrir las personas que yo he escuchado, oh, que esto le pasó porque estaban ahí. Hay un versículo, y tú lo puedes leer en tu versión, que es Eclesiastés Sí, 9:11. Lo voy a leer esta es la versión internacional, ¿verdad? Dice, me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes, que tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos les llega buenos y malos tiempos. Dios mío. Yo me acordé de la catástrofe del 9/11, Sí, donde muchas personas se despertaron temprano, sin pensar lo que iba a pasar. así mismo. Muchos de ellos fueron a trabajar, otros tenían quizá, iban a encontrar un familiar o una amistad, iban a comer, esas torres tenían restaurantes arriba. Sí, Muchos de ellos trabajaban ahí y fue completamente. Muchos de ellos, que después escuché historias, yo inclusive tuve la oportunidad de ir a la ceremonia 9/11 allá en New York, que vi la parte donde tienen como un monumento. Y leí algunas historias de personas que, que amaban a Dios y murieron en ese momento. ujú, Eh, en este versículo nos damos cuenta que el bien y los malos tiempos vienen a ambos, al claro. justo y al justo. Es decir, que Ujú, no hay, cuando yo escucho que hay personas que dicen, no, porque es que ellos estaban en un lugar donde no tenían que estar. Y esto pasó por eso. Digo, wow, pero ¿dónde está la misericordia? Jesús diría eso. Porque no, yo busco la palabra, digo, espérate, Jesús diría esas palabras. Así, no, y ahí es que no. yo digo, wow, pero nosotros no estamos amando al prójimo como Dios nos está diciendo. Yo no sé si tú quieres Ujú, leer de tu propia versión o si quieres añadir de lo que estoy sí. diciendo. El proverbista dice en Eclesiastés, ¿quién será aquel que diga que sucederá algo que el Señor no lo haya mandado? Antonio, el enemigo no tiene potestad de tocar a nadie sin un permiso. Job, Satanás pidió en 2 ocasiones, le quitó todas sus posesiones y Job era justo y Satanás le atacó. Muchas personas dirían, pero ¿y por qué le pasó esta calamidad, esta situación? ¿Qué se atrevió a decir Job luego? Que recibiremos de Dios solamente el bien y el mal, ¿no lo recibiremos? O sea, Mm, ambas cosas provienen de Dios. Repito, Eclesiastés dice, ¿quién será aquel que diga que sucederá algo que él no lo haya mandado? El mal no sale de él, pero él lo permite. Él permite situaciones en nuestras vidas para cambiar nuestro carácter, para probar nuestra fidelidad, nuestra integridad y, sobre todas las cosas, para cumplir el propósito de él en nuestras vidas. Hay gente, Antonio, que Dios determina una situación para llevárselo. Antonio, hay gente que Dios dice, si sigues aquí, lamentablemente te vas a perder. A Dios sea la gloria por todo lo que acontece. claro. No, mira, y eso me llega a una pregunta que me preguntó inclusive uno de mis hijos, que ¿por qué pasan cosas como esta? Y mi hijo menor de 9 años, yo le puedo decir a las personas que se hacen la misma pregunta, porque yo me la he hecho. ¿Quién no se ha hecho esa pregunta? Yo me Sí, recuerdo en el tsunami del 2010, creo que fue, cuando perdieron 220,000 personas sus vidas. Wow. santo. Eh, yo no tengo respuesta. Yo sé que Ujú. vivimos en un mundo donde sabemos que hay mal y que hay cosas que Sí, pasan. Que algunas veces sí. yo siempre digo, bueno, un día si tengo la oportunidad, quizá la voy a, cuando llegue al cielo, le voy a preguntar, yo creo que quizá, yo creo que digo, cuando llegue allá va a decir, bueno, si llego, va a decir, ahora lo vas a entender mejor. Pero
el tener una respuesta para algo como pasó, Ujú. eh, decir que esto pasó por X, sabemos que fue una negligencia. Yo creo que definitivamente estoy de acuerdo Sí, con las personas que han sí, dicho eso. Esto podría haber sido evitado, pero sí. el decir que esto pasó por tal razón, no pasó, es como decir el Culpar 911, a Dios, Antonio. Dios, sí, exactamente, decir, esta es la culpa de Dios o es la culpa de... Definitivamente yo, y no sé tú, en la palabra lo dice muy claramente, que nosotros tenemos, que Dios tiene contado cada cabello Sí, yo veo, tengo cabello todavía. sí, Yo nada más de leer ese versículo, que Él tiene sí, contado nuestros cabellos. sí. Wow, Dios me ama mucho. Amén. Eh, yo le dije a mi hijo, "Mira, lo que te puedo decir es que Dios está en control". Dice la palabra que Él, en Jeremías 29:11, dice que Él sabe los planes que tiene para nosotros, planes de bueno. Así es. Así Para es. mal. Wow. Eso lo puedo decir claramente. Y le dije, mira, Él sigue siendo el Dios de los planes buenos para nosotros. Amén. ¿Por qué llegamos a estas cosas? Muchas veces yo no te puedo decir, lo que sí te puedo decir es pasar por estos momentos sin tener a Dios en nuestros corazones, Ujú, muy difícil. ujú. Y definitivamente aquellos que quizá han sobrevivido esta catástrofe, o quizá hay personas que esta catástrofe le ha pegado como a nosotros nos ha pegado. Sí, Quizá algunos se sienten indignos, se sienten que quizás sí. no son lo suficiente buenos para acercarse a Dios, o no han Ujú. hecho, o se sienten como yo me sentí una vez, cuando yo te conté una vez que yo llegaba a Sí, mi tía, para que me invitó una vez a la iglesia cuando estaba ya joven. Yo te conté que tenía hasta 2 aretes, sí, sí. y en vez de sentirme como en familia, como un lugar donde llegué bien, me sentía juzgado, me sentía como que Por el miraba rechazo. por rechazo, me miraban, y quizás no era mi mente, pero yo veía las miradas. Inclusive Ujú, ujú, uno de mis primos que estaba en la iglesia, alguien le preguntó, ¿y ese quién es? Ese tigre. Le dijo, wow, sin ujú, conocer, ujú. estaba asumiendo algo. ¿Qué tú le Bendito dirías Dios. a estas personas que quizás se sientan que no es lo suficiente, tienen para acercarse al Señor, para acercarse a Dios, y quizás tener esa paz en estos momentos? Bueno, yo le diría que no es el momento de buscar la aprobación de los hombres para usted Ah, sentirse realizado con Dios, porque Jesucristo fue el que dijo, ven como tú estés, venga ujú, todo aquel que esté trabajado, cargado, que yo le haré descansar. Jehová le dijo a Moisés en el monte Sinaí, cuando Moisés le dijo, ¿qué yo tengo que hacer? Vete a libertarme a mi pueblo. Moisés entendió que el respaldo divino venía de Jehová, Dios de los ejércitos, y le dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Jehová le dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso, porque la presencia trae un descanso también. ¿Quiere buscar de Dios? Dios te dará un descanso. No para que te deje, ¿qué te digo? Te deje cautivar por las miradas que a ti te pasó, para que te deje llenar tu corazón de aflicción por la negatividad de los hombres cuando te desaprueban delante de tus propios ojos. Es el momento de usted empezar a caminar sin que nadie le diga, camina, de verdad. Y hoy en día hay muchas personas señalando, juzgando y cuestionando. Tanto así que se preguntan qué es lo que está sucediendo, por qué a personas tan buenas, tan nobles, le acontecen tales cosas. Hermano, la Biblia nos habla que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, a todos los hombres que fueron justos, que fueron llamados con planes y con propósito, a uno lo acerrajaron por la mitad, al profeta Isaías. Al profeta Elías corrieron detrás de él y se metió en una cueva, quítame la vida. Hermanos, a Sadrach, Mesach y Abednego, y nos preguntaríamos o nos preguntamos por qué Dios permitió. ¿A dónde no tiraron al profeta Jeremías? En una cisterna, le dieron de golpe delante de la gente, se burlaron de él. A dónde echaron a Daniel? En el pozo de los leones. ¿Qué hicieron con los discípulos de Jesucristo? Que como mártires quedaron en el Coliseo romano, tiraron vivo en catacumba, le quitaron la vida. ¿Qué hicieron? Amén. Con todos ellos y sobre todas las cosas, ¿qué hicieron con el dador de la vida? Que fue el que dijo, si al árbol verde le hicieron tanto daño,
que no será el seco, el único justo, el perfecto. Wow. O sea, que no es que vivamos solamente basado en nuestros sentimientos para llevar a culpar a Dios. ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué persona noble? No, Dios sabe lo que está haciendo. Es el momento de bajar nuestros rostros, de llevar alegría a las personas que están enlutados, que están pasando por este proceso tan grande. Yo quiero que usted entienda, Antonio, que las personas que hoy por hoy están en los medios radiales y televisivos, en las redes sociales, hablando lo que no tienen que hablar, lo que está incrementando el mar sobre los corazones que están atravesando por dolor, por desesperación, que debemos de ser cautelosos. Yo digo que en esos momentos, como quizás un ejemplo de ir a nuestros prójimos que Amén. quizás perdieron a un familiar, Sí, creo que lo mejor que podemos hacer es, eh, quién sabe, cocinarle algo, llevarle claro, algo. claro. A mí me gusta una de las partes de Job, donde uno de sus amigos se queda callado, está ahí Uh -huh. sentado. Yo Wow, digo que perdón, Antonio, perdón. Qué mensaje con esto que dijiste. Hay personas que tienen que razonar. Si usted no tiene nada bueno que decir, que le lleve, wow, un bienestar a esa persona, haga silencio, que en el mucho hablar, increíble, no hace falta pecado. Tremenda palabra, Antonio, tremenda. Si usted no sabe, si usted no va a edificar, cierre los labios. sí, yo digo que alguna vez sentarte al lado de alguien que está sufriendo, sin decir nada, nada más esa persona saber que tú estás ahí, Sí, es lo que basta. A sí, veces nosotros queremos como complicar la cosa. sí. Yo me recuerdo cuando mi abuela murió, nosotros estábamos ahí y yo, cuando veo a mi tía comienza a llorar, a llorar, a llorar. Yo la abracé, no dije nada, Eso es. porque realmente en ese momento no había nada que yo podía haberle dicho a ella que le iba a traer paz. Antonio, una vez yo estaba en un hospital, tenía una tía que la iban a operar y llegó una sierva de una iglesia. Le damos gracias a Dios que el evangelio en parte ha cambiado, porque tiempo, 20 o 15 años atrás, recuerda que la gente, si tú no te estabas congregando, si tú como que andabas medio desubicado, te miraban de arriba abajo y te decían fácilmente, Jehová me dice que te va a partir la cabeza y te va a potrar en una cama, te va a arrancar la cabeza y que te va a partir una pierna, vas a tener un accidente. ¿Y cómo así? Si dice la palabra que Dios no quiere ni siquiera la destrucción del impío, Exacto. del pecador, que él hace salir su sol sobre justos e injustos, que él No no hay que quiere ir que muy nadie se lejos. pierda. Jesús Wow. muere por todos. Dice, Por todos. antes que tú, Dios, no es que tú amaste a Dios, sino que Dios te amó de primero. Dice, Claro. y aún si tú no lo hubieras reconocido, si tú no reconoces eso, Él como quiera hubiera muerto por ti. Como Ahí te quiera, da, él se entregó. ¿tú te Se imaginas? entregó en el madero por nuestras fallas, nuestras debilidades, nuestros pecados pasado, presente y futuro. Fíjate, cuando yo estaba en ese hospital, yo estaba sentado al lado de mi tía y una señora con el deseo como de ayudar, de decir algo que la alentara, dice, ¿y de qué es que, le pregunta, de qué es que la van a operar? De tal cosa. Wow, tiene que cuidarse porque una vecina mía que yo la conocí, la operaron de lo mismo y se murió. Mi tía el Santo Padre, el rostro yo vi que se le puso, se le cambió de color y yo en ese momento yo me puse de pie y dije, por favor, podemos Eso es, orar. eso es algo que está faltando mucho el cristiano, el Sí, tacto, el sí, tacto. Es decir, porque yo y mi esposa siempre decimos, porque yo lo piense, no quiere decir que tiene que salir de mi boca. eso Y, es. y es algo que estoy aprendiendo todavía, porque yo soy un poco impulsivo en lo que voy a decir. Sí, Y mi esposa me dice, "Mm, tienes que decirlo. O sea, yo sé que lo pensaste, sí, pero tiene que salir de tu boca, porque si no, si va a salir de tu boca para herir, no para ayudar, no para levantar, entonces lo que estás diciendo realmente no va a ser de ayuda. Y esa es la parte donde yo quisiera leer unos versículos, aquellos sí. que se sienten indignos y Ujú, que quizás dicen, bueno, yo no quiero la iglesia o me siento que me van a juzgar. Eh, lo vas a encontrar en Lucas 7, en el versículo 36, empezando ahí. Dice que uno de ujú. los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa.
Ahora bien, vivía aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. No dice el nombre, nada más dice fama de pecadora. Es decir, se sabía Ujú. que era pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó Sí, a los pies de Jesús de manera que lo bañaba en lágrimas. Luego se lo secó con el cabello. También sí, lo besaba y se ungía en el perfume. Yo estaba pensando en ese cuando se lo ungía el perfume y todo. Decía, wow. Al ver esto, el fariseo, quiere decir el religioso, sí, que lo había invitado, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es el que lo está tocando y que sí, esa clase de mujer es una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Mira la respuesta del religioso. Dime, maestro. sí, En el versículo anterior, él está diciendo que si fuera profeta, es sí, decir, él no cree en Jesús realmente, pero por apariencia, por aparentar, él le dice, sí, dime, maestro. sí, Nosotros, nosotros queremos aparentar muchas veces. sí, Señor, sí. Entonces Jesús le dice, dos hombres debían dinero a cierto prestamista. Ujú. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Vamos a decir que 500 monedas de plata en pesos dominicanos, ¿cuándo sería? Sería bastante. Unos millones de pesos. 500 monedas de plata y el otro le debía 50. 50. Dios mío. Vamos a ponerlo en el presente y luego ponen el dólar. Yo creo que en dólares serían como $100,000 o más. Ujú, Los ujú. de plata. Y los 50 serían como unos $100. Sí, So, uno debía sí, 100 y el otro debía como $100,000. sí. Como no tenía cómo pagarles, le perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, Ujú. ¿cuál de los dos lo amará más? Le responde, Tremendo. supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Dice Jesús, ha juzgado bien, le dijo Jesús. Y luego se volvió a la mujer y le dijo, Simón, ve esta mujer, cuando entré a esta casa me dio agua ni me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado en Sí, lágrimas. Algo que me llama la atención es que la mujer, ella, Jesús se toma el tiempo para, y yo siempre que veo la palabra, especialmente en los evangelios, si tú notas Jesús, él a los que han andado en pecado, él en ningún momento, tú lo ves que él está con una vara fuerte, inclusive a lo que él es más nunca. fuerte, es los religiosos, Sí, porque inclusive le dice a ellos, ustedes están más preocupados por verse bien por fuera y le sí, importa claro. dentro. Ujú, ujú. Aquellos que se sienten cohibidos o no lo suficiente, Mm. yo le digo que se lleven ese ejemplo de esa mujer. Amén. Ella quizá ella no se sentía, imagínate que ella entró, yo me imagino a esa mujer entrando a ese lugar, Sin que le pedir está permiso, Antonio. en ese tiempo, sin Sí, entrar, y de una vez entrar a los pies de Jesús. sí. Wow. Qué humillación. Qué humillación. Tremendo. Entonces Ella humilló su cara. Antonio, ella se negó a sí misma. Todo sí, aquel que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Ella se negó a sí mismo delante de la multitud que estaba ahí, se tiró a los pies del maestro. Y ella era una mujer pecadora. Y en el buen trasfondo bíblico sabemos cuál era el oficio de ella, porque más adelante se habla. Y ella se le importó, se humilló, Antonio. Y lo que tú estás diciendo para que continúe, yo creo que es lo que nos hace falta a todos nosotros, tomar una decisión firme y determinante. Antonio, aunque nos vean, aunque te vean, aunque digan, wow, te vas a humillar, te vas a degradar hasta ese punto, hasta ese nivel. Si la mayoría de las personas lo hiciéramos así, otra cosa fuera, porque hay una historia ahí contundente. Continúa hablando. ¿Qué Jesús terminó diciéndole a esta mujer? Porque por sus muchos pecados se humilló. Wow. y no, y lo que tú acabas de decir anteriormente. Jesús nos llama, bueno, me llamó a mí y me dijo, Antonio, ven a mí como estás. Amén. No me Amén. pidió más nada. No me pidió, Antonio, cuando tú cuando tú dejes de fumar cigarros, ven. Cuando te quites los Tremendo. ven a mí. Ven como Cuando, tú estés. no, como tú estás.
Dice, Wow. y él me ha tomado y ha comenzado a transformarme. So, aquellos que piensan que no son lo suficiente, Jesús te hace el llamado. Amén. Yo siempre le digo, inclusive tuve una conversación con un amigo mío, le dije, yo no sé cómo una persona vive en este mundo, en general, porque este mundo y las cosas que llegan a pasarnos. Y quizás gente dice, bueno, es que hay personas que tienen dinero y están felices. Yo he conocido muchas personas de que tienen muchísimo dinero y yo no le veo la felicidad. Eso. Ellos quizás pueden resolver varias cosas, pero Ujú, no tienen una paz interna. ujú. Interna. Se le ve, Gloria a se le ve Dios. afuera. Es que la verdadera bendición de Jehová es la que enriquece, Antonio. Yo siento la presencia de Dios y no añade tristeza con ella. El proverbista dice, mejor es un bocado seco y en paz que las dos manos llenas y en casa de contienda o con aflicción de espíritu.